Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Les recuerdo que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Él ha hecho el día, Él ha hecho el gozo, Él ha hecho la alegría. Nosotros lo único que necesitamos es enfocarnos en Él y tomarlo para que nuestros días sean días de bendición. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de de qué se trata compartir perlas. La palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 44 dice que el reino de los cielos es como una perla de gran precio que un mercader encontró, la enterró y luego fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Por un lado, por el otro, y eso nos habla de lo valioso que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros, lo veamos o no, lo entendamos o no, la palabra de Dios son perlas que cada uno de nosotros va atesorando en su corazón y que tarde o temprano van a dar fruto y van a ser de bendición para la gloria de Dios y también para bendición de cada uno de nosotros. Puede ser que la palabra del día de hoy no nos emocione, no nos cause un impacto, pero al ser sembrada en nuestro corazón, la palabra va a crecer, va a germinar y va a dar fruto y va a ser de bendición para nuestras vidas. Por el otro lado, Jeremías 33:3 dice que le clamemos al Señor y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. En Isaías 45:3 también la palabra nos enseña que el Señor tiene tesoros escondidos y secretos muy guardados que nos quiere compartir para confirmarnos que Él es Jehová y que Él nos puso nombre. Por el otro lado, en Mateo 13:52, también la palabra dice que todo escriba docto saca de los tesoros viejos y tesoros nuevos de la palabra para compartirlos. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12, la palabra nos dice que Dios tiene reservadas para nosotros cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en corazón de hombre, pero que Él ha preparado para los que le amamos y que Él nos las revela por su Espíritu Santo. De tal manera que el escuchar la palabra de Dios es abrir nuestro corazón para que una semilla sea sembrada en él y vaya a producir fruto, aunque no sea inmediatamente. A veces se requiere, más bien casi siempre, o todo el tiempo se requiere de un espacio de tiempo para que la semilla dé fruto. Pero mientras más semillas sembremos, más fruto vamos a tener para gloria de Dios, pero también para nuestra bendición. ¿Y por qué compartimos 3 perlas al día? En Mateo capítulo 4, versículo 4 y en Deuteronomio, la palabra nos enseña que la palabra es como el alimento físico, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nos alimentamos nuestro hombre exterior por lo menos 3 veces al día, igualmente deberíamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. El Salmo 1, versículo 2 y 3 también nos recuerda que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para mantener enfocado nuestro día en Dios. Y si mantenemos enfocado nuestro día en Dios, todas las cosas que hagamos van a prosperar. Por el otro lado, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y toda la armadura de Dios gira alrededor de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y es indudable que estamos en el día malo. En el mundo vemos violencia, vemos inmoralidad sexual, vemos tráfico de drogas, desaparición de personas, guerras, una situación económica cada vez más difícil, una situación social y política también cada vez más difícil. El mundo está yendo poco a poco a un abismo, estamos en el día malo, pero para que ese irse al abismo del mundo no nos persiga a cada uno de nosotros, necesitamos estar firmes en la palabra de Dios, necesitamos estar firmes para poder resistir todas las acechanzas del diablo. Y como dice nuestra hermana Lirio en su comentario, somos vasos que necesitamos mantenernos limpios en las manos de Dios para su servicio y para su honra. Y por eso nosotros compartimos 3 veces al día estas perlas, lo que le hemos llamado perlas de la palabra, que son trozos de palabra, son pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan cómo enfrentar cada uno de nuestros días. En la mañana, por ejemplo, tenemos normalmente un mensaje de fe y de aliento para iniciar cada día, como dice la palabra en el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Eso permite que enfoquemos nuestro día, comencemos nuestro día enfocándonos en el Señor para que todo lo que hagamos nos vaya bien. La del mediodía son perlas de la palabra para saber lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el Señor nos ha concedido más allá del perdón de pecados y más allá de la entrada a la eternidad. El Señor tiene muchísimas cosas para nosotros que implican vida plena, vida abundante, vida bendecida, vida en victoria, vida en aumento cada día. Y estas perlas del mediodía nos ayudan a entender qué es todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, la palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Si notamos, dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y quien nos llamó fue el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es la palabra. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra, porque mediante ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y finalmente, en el mensaje de mediodía, generalmente estamos compartiendo acerca de que somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos, porque la base para que usted y yo vivamos en la plenitud de la vida de Dios es la identidad, y lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos es nuestra identidad en Cristo, que nos abre las puertas a todas sus bendiciones y a vivir esa vida plena, abundante, bendecida y en victoria que Él tiene para cada uno de nosotros. Y por el otro lado, en la noche estamos estudiando el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es la sabiduría de Dios aplicada a cada uno de los campos de nuestra vida cotidiana: familia, trabajo, finanzas, matrimonio, relación con los demás, etcétera. Y la sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios. Todo el libro de Proverbios son consejos para poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, para que tengamos una vida plena, una vida bendecida y victoriosa en Cristo Jesús. En este momento, en cuanto al libro de Proverbios, llevamos alrededor de unas
9 enseñanzas y todavía no hemos llegado a la mitad del libro porque hay muchísima riqueza, muchísima bendición en cada uno de los pasajes del libro de Proverbios y vamos estudiando pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, como dice la palabra, vamos poniendo ladrillo por ladrillo, renglón por renglón, línea sobre línea, para construir nuestra vida o para fundamentar nuestra vida sobre la base sólida de la palabra de Dios. Así que la exhortación es a que no nos perdamos de las perlas de la palabra y si nos las perdemos, que vayamos a la palabra. Si no podemos escuchar la palabra de Dios en la mañana, a mediodía y en la tarde, pero que por lo menos busquemos la palabra de Dios, que nos habituemos a buscar la palabra de Dios todos los días y constantemente. Hoy existen cualquier cantidad de recursos para que podamos tener acceso a la palabra. Tenemos los celulares, en los celulares tenemos apps o aplicaciones donde la palabra de Dios no solo está escrita, sino la palabra de Dios incluso está grabada y no necesitamos leerla, pero sí la podemos escuchar. Aprovechemos todo el tiempo porque los días que estamos viviendo son días malos y los días que vienen serán días aún peores de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Peores en el sentido de lo que está pasando en el mundo para cada uno de nosotros. Si estamos firmes en la palabra de Dios, van a ser días de victoria, días de bendición, días de avivamiento, días de caminar en lo sobrenatural de Dios. Así que la invitación es para que se conecten con nosotros en la mañana, en la tarde y en la noche para una perla de la palabra. Generalmente son enseñanzas de 10-20 minutos máximo, pero que son para edificar nuestra vida y para que vivamos vidas plenas, vidas bendecidas, vidas en victoria en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, venimos pidiéndote que a cada uno de nosotros, Señor, nos des hambre y sed de tu palabra, de la misma forma, Señor, que pusiste esa hambre y sed de tu palabra en David, Señor, que decía que si no tenía contacto con tu palabra, Señor, su vida era como un desierto, Padre, y que su alma clamaba por tu palabra como el siervo clamaba por las aguas en el desierto, Padre. Señor, y con el hambre de tu palabra, crea en cada uno de nosotros, Señor, un corazón limpio y que un espíritu noble nos sustente, Padre, y que vayamos creciendo cada día en el cumplimiento del propósito tuyo para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que se conectan a esta transmisión. Te pido, Señor, que tú bendigas su día, que todo lo que hagan sea guiado por tu Espíritu Santo y que todo sea prosperado, Señor, conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta perla. Gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos volvemos a reunir a mediodía para compartir otra perla de la palabra. Y les recuerdo, este es el día que hizo el Señor para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. Este es un día de victoria, un día de bendición, un día de plenitud y ninguna cosa que venga de las tinieblas podrá robarnos ese gozo que tenemos en Cristo Jesús, porque todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios y en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Él. Bendiciones y un abrazo para cada uno.